Este es uno de los domingos perfectos para hablar de la segunda venida de Cristo, de lo cual no voy a hablar en esta tarde. Porque en el calendario litúrgico lo que se persigue es enfatizar en la segunda venida de Cristo. Pero Puerto Rico tiene un derrotero muy difícil, en el cual se está significando la ruina de nuestra nación, de la sociedad y de la iglesia también. Yo quiero que ustedes me acompañen en Efesios capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 1 al 4. La palabra de Dios dice de la siguiente forma: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, te doy gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra que no se equivoca nunca. Tu palabra que es nuestra faro y nuestra luz en medio de la oscuridad. Yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo, que me escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Ayúdanos. Ayúdanos a exponer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta semana vimos en los periódicos cómo una joven de 17 años asesinaba a un hombre de 54, según la alegación de ella, que él la intentaba violar. Y los periódicos en Puerto Rico, que son bastante alarmistas, nos narraron parte de esa vida ya tronchada en cierta medida a los 17 años. Una vida que no ha sido bien guiada, una niña que es violada a los 15 años, totalmente desorientada, rumbo a la pobreza, rumbo posiblemente a la prostitución y rumbo a una muerte temprana. La primera base, y yo quiero que los jóvenes me escuchen aquí, los adolescentes de esta iglesia. El primer paso a que usted destruya su vida es que usted desobedezca a sus padres. ¿Sabe, hermano? Siempre hablamos de Caín y Abel y enfatizamos en lo obvio de Caín y Abel. ¿Cuál es lo obvio? Caín asesinó a su hermano por envidia, por celo, asesinó a su hermano. Pero no observamos un punto importante en esta narración. Adán fue instruido por Dios mismo cómo debía hacer sacrificios a él. Y Adán era patriarca de Dios. Y su círculo familiar era aquel que él pastoreaba y orientaba. En ese círculo familiar estaba Caín y Abel, aparte de otros hijos. Y Adán, y no nos queda la menor duda, le enseñó correctamente a sus hijos cómo hacer sacrificios. Por eso usted ve en el relato bíblico que Abel hizo un sacrificio
de agrado a Dios porque cumplía los parámetros de adoración que Dios había establecido. Pero Caín no quiso no solamente obedecer a Dios, sino obedecer a su padre. Y él pudo haber pensado, mi padre me enseñó que esto era así, pero yo tengo cabeza aparte. Usted verá las consecuencias de tener cabeza aparte. Y como yo tengo cabeza aparte, yo voy a ofrecerle a Dios lo que a mí me da la gana y no como las instrucciones que mi padre me dio, que era el sacerdote de Jehová en su hogar, y era el patriarca de Dios. Y dice la Biblia que Caín ofreció a Dios lo que él quiso y Dios no se agradó de la ofrenda de Caín. Y como era un hombre malo, desobediente a sus padres y desobediente a Dios, descargó toda su ira contra su hermano, que para él era el símbolo divino, el símbolo de la autoridad de su padre, y lo asesinó. Y su vida fue una ruina. Pero hay un relato más adelante muy interesante. Dios llama a un hombre, a Noé, y le dice, prepárate un arca, porque voy a traer toda la vida de la tierra con un diluvio. Y sus hijos, hermano, sus hijos, los hijos de Noé, fueron obedientes a su padre y lo ayudaron en la construcción del arca. Mire, yo no sé lo que pensaban los hijos de Noé, la Biblia no lo dice. Posiblemente, y me puedo equivocar, ¿oyó? Mientras construían el arca y la preparaban según las indicaciones de Dios, pensaba, el pobre viejo ya está quedadito. Y los años pasaban y Noé predicando y ellos ayudando, ¿verdad?, a su viejo, ¿verdad? Y decían, pues, y las mujeres posiblemente, recuerde, estoy especulando para darle más colorido al sermón. La mujer lo más seguro, ¿para dónde vas? Pues tú sabes que hay que ayudar al viejo con eso, lo que era que le dio del arca. Pero eso era su padre. Ellos iban porque honraban a su padre y lo amaban. Y posiblemente, ¿verdad?, consideraban alguna, posiblemente, pero iban a obedecer a su padre. ¿Y sabe cuáles fueron las consecuencias? Que cuando vino el diluvio, hermano, estaban con su padre en el arca y se salvaron. Pablo nos dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Por qué dice obedecer en el Señor? Le está diciendo a los jóvenes de la iglesia, a los niños de la iglesia, ustedes obedecen a sus padres porque yo lo mando. El primer requisito, hermano, para obedecer a Dios es que Él lo manda. Usted sabe, en una ocasión, yo estaba dando una escuela dominical a un grupo de jóvenes y le estaba dando varias razones por qué el sexo antes del matrimonio es perjudicial para sus vidas. Varias razones. Las enfermedades venéreas, uno hablaba de las enfermedades venéreas, uno hablaba de los embarazos no deseados, un sinnúmero de razones, ¿verdad? Pero la razón básica y principal es que Dios dice que no. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo, miren lo que añade el apóstol Pablo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es correcto. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con eso? Que Dios siempre va a enviar lo que es justo, lo que es correcto para nuestras vidas. Dios siempre va a ordenar lo que es correcto según su ley, según su carácter. Y Dios no se equivoca.
Es una orden de Dios. Porque Dios quiere, muy importante, que el círculo familiar sea uno totalmente saludable. En el versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El primer versículo lo que nos habla es de la acción, obedecer. Pero el segundo versículo nos habla de la motivación. Es honrar a tu padre y a tu madre. Es aquellos que se levantan día a día para construir un hogar mejor para ustedes, que se levantan día a día para buscar mejor educación para ustedes, que se levantan día a día para que no les falte comida en sus bocas. Y son los que Dios ha puesto, según el orden familiar, al frente del hogar. Pero hay un problema. Hace poco, yo estaba dando los estudios bíblicos por radio sobre el bautismo de niños, y alguien me llamó y me dijo, insinuó, o lo dijo, que los niños eran inocentes. No sé quién era más inocente, el niño o el que mandó a decir eso. La Biblia nos dice que todos nacemos pecadores, enemigos de Dios, por naturaleza. Y nuestros hijos por naturaleza, en general, no quieren obedecer. Quieren hacer lo que ellos quieren. Me gustaría saber, puede haber algunos, es más, puede haber algunos. ¿Cuántos de los hijos de ustedes, hermanos, se levantan todos los días? ¡Vamos para la escuela! ¡Tremendo! ¡Esto está tremendo la escuela! Yo amo la escuela y los levanto a ustedes, ¡ya vamos a la escuela! Puede haber algunos que necesita ayuda, o sea, puede haber algunos, es broma. Toda la mañana mi mamá iba y me levantaba. Ella me decía, Charlie, para la escuela. Y yo decía algunas veces, mami, tengo fiebre. Y ella me decía, yo también. Vas para la escuela. Era cínica, yo me ponía mal, me molestaba. En una ocasión, para que usted vea cómo son, y estaba en segundo grado, me acuerdo como ahora, hermano, le dije a mi mamá, hoy la maestra va a faltar. Desde el día anterior ya se lo estaba diciendo. La maestra va a faltar mañana. Y yo decía, la carta. Y yo, no hay ninguna carta. Me dijeron que iba a faltar. Y estuve toda la noche repitiendo y me acosté. Olvídate, ya la convencí. Por la mañana, mi mamá se levanta. Ya yo estaba levantado viendo televisión. Ya usted sabe, ¿verdad? Y yo le digo, la maestra iba a faltar hoy. Y me dice, yo voy a llamar a la escuela. Y ahí yo empecé a temblar. Y mi madre, que se lo agradezco tanto hoy, como muchos de ustedes van a agradecer las correcciones de sus padres, llamó a la escuela. Me acuerdo el nombre de la maestra y todo, Mrs. Dávila. Mrs. Dávila faltó, y yo orando que hubiera faltado ese día. Y dijeron, no, aquí está. Ok. Mi mamá fue al cuarto, buscó una correa, me llamó, como que la maestra iba a faltar hoy. Los muchachos le estaban diciendo. Añadía a mi mentira y a mi pecado, otro pecado. Los niños son así. No creen la inocencia de los niños. Los niños mienten igual. Y recibí una zurra que hoy yo se la agradezco. Y eso fue una lucha hasta 9º grado. En 9º grado, como que cogí un poquito de madurez y entendí la importancia de los estudios.
Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es interesante como el apóstol Pablo recoge lo de la promesa y en el versículo 3 nos dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Un hijo que no escucha los consejos de su padre, posiblemente por la velocidad del carro, cómo lo utiliza, puede ser que no tenga larga vida en la tierra. Un hijo que no escucha a su padre por su vida licenciosa sexualmente, posiblemente no tenga larga vida en la tierra. Un hijo o una hija que no obedece a sus padres por irse con amistades, posiblemente, que no le convienen, ¿verdad?, no tenga larga vida en la tierra. Dios ha estructurado la familia y sus mandamientos para el disfrute de lo que Dios ha creado, pero en el orden que Dios ha establecido. ¿Sabe? Hubo un joven en la Biblia que también se rebeló contra su padre. Y hemos oído tantas veces de ese joven, ¿verdad? Y le pidió todo y se fue. Le pidió su herencia y se fue. Pero la Biblia habla de otro joven, escuche, que era Dios, el creador de sus padres, y la Biblia dice que él era sujeto a ellos. Sujeto a ellos. El versículo 4 nos dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Y cuántas veces nosotros podemos provocar a ira a nuestros hijos? Hay una edad difícil, hermano. Mi hija, cuando llegó a la edad de 12 a 14 años, 15 años, fue una época muy difícil, muy difícil. Yo tuve que ejercer mi autoridad con vara de hierro. Es una época donde nuestros hijos se creen que lo saben todo, como nosotros nos creíamos también. ¿Oyó? Y no quieren escuchar. Y posiblemente uno en el manipuleo de que me odie o que no me ame, le demos rienda suelta, y ese es el gran error. Porque la Biblia dice que hay que criarlos en disciplina en el Señor. Por eso, cuando yo le digo, ¿verdad?, que los niños no se levantan así, vamos para la escuela y todo, y usted dice, tú vas para la escuela, porque usted sabe que ese es el bien para ellos. Eso ocurre también con el domingo, ¿yo? Para la iglesia, sí, vas para la iglesia. Vas para la iglesia, porque ese es el bien para ti. ¿O es el que la iglesia es menos que la escuela? En esa edad difícil podemos cometer muchos errores. Un comentarista dice que algunos padres cometen el error del exceso de protección. Y ahora con los celulares, una llamada cada 15 minutos, creo que, ¿verdad?, es un exceso de protección. O como decimos algunos, ¿verdad?, no los proteja tanto, que puede ser que por tanta protección se vaya de la casa. He hablado con varias personas que se fueron de su casa por el exceso de protección. No los dejaban respirar, no los dejaban salir ni a la esquina, ni con amistades, nada. Oiga, ¿y el favoritismo? Qué grave es el favoritismo, hermano. Un comentarista nos dice, y lo dice la Biblia, que Isaac prefirió a Esaú antes que a Jacob. Y Jacob tenía de preferido a José. Y levantó la ira de sus hermanos. No diga que los quiero todos iguales. Yo los quiero a todos iguales.
si no lo demuestra? Tiene que demostrarlo. El desaliento. Podemos llevar a nuestros hijos a ira por el desaliento. Nos dice el apóstol Pablo en Colosenses lo mismo. No desalentéis a vuestros hijos. Mi hija, mi bella hija, veía conmigo el programa Casos de los Forenses. Y a ella le encantaba el programa de los forenses. Y ella me decía, voy a estudiar para ser forense. Y como yo sabía que ella tenía una mentalidad esa humanística de poemas y cosas y de volar, yo le decía, tú sabes que si vas a estudiar medicina, se acabaron las salidas, se acabaron los poemitas, se acabaron los recitales de poemas, las bohemias, se acabó todo eso. Es estudiar, ¿oyó? Y va a ser tremenda forense. Y se quedaba pensando así. Conmigo no hay ningún problema, yo te pago los estudios de medicina, le decía. No la desalenté, pero le decía, recuerda la disciplina que necesitas para eso. Y estudió humanidades. Otro posiblemente te dice, yo quiero ser como tu papá, quiero ser abogado. Tremendo. Me acuerdo que mi papá quería que yo fuera como él, artista gráfico e impresor. Mi papá estudió imprenta en la Miguel Such. Y a mí no me gustaba intentarme. Estar lleno de tinta, así todo. Y yo lo veía lleno de tinta y ay, papi, ¿qué es eso? Yo por eso no quiero ser ni mecánico ni nada de esas cosas. Pero un día, para que usted vea, hermano, lo que es el amor de un padre, es importante que los jóvenes oigan esto. Un día, hermano, mi padre me dijo, ¿cuándo tú vas a terminar de estudiar? Y el chico, que estoy trabajando porque ya me había casado. Y me dijo, mi padre sabiendo que a mí no me gustaba la imprenta, mi padre me dijo, vente conmigo, yo te voy a enseñar imprenta y te voy a dar 2 días libres en la semana para que estudies y termines tus carreras. Y me fui con él, me enseñó imprenta y yo terminé mi carrera. ¿Quién iba a hacer eso sino un padre? Joven, ¿quién va a hacer eso sino tu padre y tu madre? ¿Sabe, hermano? Muchas veces podemos descuidar a nuestros hijos. ¿Sabe? Los hijos pueden llegar a una edad, porque hay otros que vuelan solos tan temprano, que desde pequeño posiblemente usted no necesitaba ayudarlos mucho en la escuela, eran brillantes, pero van a llegar a una edad, porque fue mi experiencia, hermano, que no quieren salir de la escuela. Y ahí es que usted tiene que intervenir. ¿Cómo es? Que tú fuiste estudiante de A y ahora no quieres ser estudiante de A porque no quieres estudiar. No, y tú te sientas ahí. Pero si usted lo descuida, hermano, si usted dice allá él, si no quiere estudiar allá él, o lo pone frente a la televisión para ver toda la basura que hay en la televisión, hermano, usted va a exasperar a ese hijo, porque un día ese hijo se va a dar cuenta la importancia que debió ser que usted se sentara con él y le dijera, tú no te levantas de aquí hasta que tú no termines este trabajo. Como me decía mi mamá, que me revisaba las libretas y decía, aquí tú tienes una asignación. ¿Qué? ¿Cómo? Eso es ahora. Y un día le va a decir, tú no te sentaste conmigo. Y como los seres humanos pecadores somos así, tú tienes la culpa, no soy yo. Somos adámicos por naturaleza, la mujer que me diste, y somos como Eva, la serpiente, pero se lo va a sacar en cara. El apóstol Pablo dice, no provoquéis a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Y por qué amonestación del Señor, hermano? ¿Por qué amonestación del Señor? Esto es lo que dice Dios. Se le dice a sus hijos. Esto es lo que tú tienes que obedecer. Tú estás debajo de este techo y aquí obedeces lo que dice Dios.
Porque si usted no lo amonesta en el Señor, usted, padre, está desobedeciendo la palabra. Y un día va a venir conmigo: pastor, pasa esto y yo te voy a interrogar. ¿Hiciste esto? ¿Sabe? Ese joven que le pidió la herencia a su padre y malgastó toda su herencia, un día reflexionó. ¿Y usted sabe por qué reflexionó? Porque independientemente de lo malagradecido que pudo haber sido, había sido criado en forma correcta. Y se recordó de su padre, y se recordó de lo que había en el hogar de su padre, y dijo: yo tengo que volver para atrás. ¿Qué yo hago aquí? Entre la porqueriza, yo tengo que volver para atrás. Y volvió hacia su padre. Pero escúchame, joven que me escuchas en esta tarde, escúchame, pero no creas que vino igual como salió. Vino marcado por el pecado. Vino con hambre, vino casi desnudo, psicológicamente marcado y arrepentido. ¿Y sabes algo? Tú que posiblemente eres desobediente y eres orgulloso, ¿tú sabes lo que pasó? No fueron sus amigos los que lo recibieron. Los que tu padre te decía: no te quiero con ellos. No fueron los vendedores de grandes cosas. No fueron los lujos los que lo recibieron. Fue su padre, que aún marcado, aún desnudo y aún marcado psicológicamente, lo abrazó y lo besó. Obedezcan a sus padres, porque ese es el mandamiento de Dios. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, única regla de fe y conducta. Oh Señor, que tu palabra nunca se aparte de nuestros corazones. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano. Tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Esta semana vimos en los periódicos cómo una joven de 17 años asesinaba a un hombre de 54, según la alegación de ella, que él la intentaba violar. Y los periódicos en Puerto Rico, que son bastante alarmistas, nos narraron parte de esa vida ya tronchada en cierta medida a los 17 años. Una vida que no ha sido bien guiada, una niña que es violada a los 15 años. Este es uno de los domingos perfectos para hablar de la segunda venida de Cristo, de lo cual no voy a hablar en esta tarde. Porque en el calendario litúrgico lo que se persigue es enfatizar en la segunda venida de Cristo. Pero Puerto Rico tiene un derrotero muy difícil, en el cual se está significando la ruina de nuestra nación, de la sociedad y de la iglesia también. Yo quiero que ustedes me acompañen en Efesios capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 1 al 4. La palabra de Dios dice de la siguiente forma:
totalmente desorientada, rumbo a la pobreza, rumbo posiblemente a la prostitución y rumbo a una muerte temprana. La primera base, y yo quiero que los jóvenes me escuchen aquí, los adolescentes de esta iglesia. El primer paso a que usted destruya su vida es que usted desobedezca a sus padres. ¿Sabe, hermano? Siempre hablamos de Caín y Abel y enfatizamos en lo obvio de Caín y Abel. ¿Cuál es lo obvio? Caín asesinó a su hermano por envidia, por celo. Asesinó a su hermano. Pero no observamos un punto importante. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, te doy gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra que no se equivoca nunca. Tu palabra que es nuestra faro y nuestra luz en medio de la oscuridad. Yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo, que me escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Ayúdanos. Ayúdanos a exponerte en esta narración. Adán fue instruido por Dios mismo cómo debía hacer sacrificios a él. Y Adán era patriarca de Dios. Y su círculo familiar era aquel que él pastoreaba y orientaba. En ese círculo familiar estaba Caín y Abel, aparte de otros hijos. Y Adán, y no nos queda la menor duda, le enseñó correctamente a sus hijos cómo hacer sacrificios. Por eso usted ve en el relato bíblico que Abel hizo un sacrificio de agrado a Dios porque cumplía los parámetros de adoración que Dios había establecido. Pero Caín no quiso no solamente obedecer a Dios, sino obedecer a su padre.